Hola, hola. Buen día a todos y todas. ¿Cómo están? Buen día, profe. Hernández. Bueno, vamos a continuar con lo que dejamos pendiente en la última clase. Eh, decirlo. Ya, estaba confirmando. Recuerden que, ahora sí, este viernes tienen el control 5. No sé si lo vieron, la información. Bueno, para que no se olvide. Será el último. No estoy seguro, André, pero yo supongo que sí, porque este viernes tienen sería el control y la próxima semana es semana de receso. Y a la vuelta del receso, el día viernes, tienen el certamen. Entonces, y de ahí no creo que haya más controles. Bueno, así que yo supongo que es el último, este viernes. Bueno, me- mejor tener una semana libre para ponernos al día, porque todos nos ponemos al día, yo igual me pongo al día, que tenerla de clase, en fin. Pero bueno, es lo último del semestre. Ya, ¿qué les iba a decir? Que el control, no sé si vieron, es de ley de Biot-Savart y ley de Ampère. ¿Ya? Son tópicos que vimos ya hace 2 semanas, entonces, a ver, ¿dónde vimos ley de? Acá, desde la clase 20 en adelante, que empezamos a ver ley de Biot-Savart. Clase 20, clase 21, y ya vimos un poco de ley de Ampère, y eso, clase 20 y clase 21, para que no se pierdan. Y bueno, para continuar con lo que habíamos dejado pendiente, la clase anterior habíamos ejercitado un poco lo... No, mentira, no habíamos ejercitado nada. Habíamos visto fuerza entre conductores, como un pequeñísimo ejemplo, y luego empezamos con cómo calcular el campo magnético en un solenoide. Definimos, Profe, ¿sí? ahí abajito en lo de la espira amperiana, ahí yo no logré entender cuando lo repasé. ¿Después lo podría explicar un poquito? ¿Qué quiere decir lo de la espira amperiana? La fórmula, lo del BL no entendí muy bien. ¿En qué parte, no sé si es Andrés o tu hermano, Andrés, que no tienen el Andrés. mismo... Sí, sí, Sí. es un poquito más abajo. Ahí, no, donde está el campo, donde lo encerraron en un cuadradito. Arriba del... Ahí, sí, sí. Ya. La espira amperiana tiene que ver con el camino que nosotros escogimos para calcular el campo magnético, utilizando la ley de Ampère. ¿Ya? Así dicho como, disculpa Germán que lo confunde, pero bueno, que quizás en presencial no los hubiese confundido tanto. Eh, No, profe, son iguales, así que no se preocupe. Está bien. La espira amperiana, para que la entiendan, que no sea tan abstracto, es algo similar a lo que ocupábamos en la ley de Gauss. ¿Se acuerdan que la ley de Gauss decía que el flujo a través de una superficie era igual a la carga encerrada dividido en epsilon cero? ¿Ya? Y el flujo se calcula con el campo eléctrico que atraviesa una superficie determinada. Para el caso de la ley de Gauss, esa superficie que está atravesando el campo eléctrico debía ser una superficie cerrada, o sea, una esfera,
un cilindro, y así ustedes lo hicieron, un paralelepípedo, etcétera. Siempre tiene que ser con el tiempo. Ya. Eh, y siempre tenía que hacer una superficie cerrada, ¿ya? Esa superficie es la que nosotros llamamos superficie gaussiana. ¿Por qué? Porque es la que ocupamos para calcular el campo eléctrico usando la ley de Gauss. En el caso del campo magnético sucede algo similar, ¿no? Nosotros ocupamos la ley de Ampère para calcular la magnitud, ojo, y calculamos la magnitud del campo magnético. ¿Por qué? Porque para poder ocupar la ley de Ampère, nosotros debemos saber un poco cuál es la dirección del campo magnético, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley de Ampère, así como la ley de Gauss, se aprovechan de la simetría de los problemas, ¿ya? Un sistema con alta simetría es un sistema donde yo puedo ocupar la ley de Ampère, ¿ya? ¿En qué es esa espira amperiana? Bueno, ¿en qué consiste la ley de Ampère? No sé si está escrita, en lo que está ahí, ¿cierto? Esta, la integral cerrada del B.dl igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Eso es lo que nos dice la ley de Ampère. ¿Y a qué le vamos a llamar espira amperiana? Bueno, al camino que recorre el campo magnético, que vamos a definir nosotros, o el camino el cual nosotros vamos a evaluar esta expresión que está acá, ¿ya? Esta es una expresión que dice B.dl, donde el dl es un camino cerrado, a diferencia de la ley de Gauss, donde era una superficie cerrada, para la ley de Ampère eso es un camino cerrado. Y le vamos a llamar espira porque habíamos estado trabajando ya en estas cosas, perdón, en estas cosas, que informar. Habíamos estado trabajando ya por caminos de conducción cerrada, a los cuales nosotros ya llamamos espiras. Y esas espiras pueden tener muchas formas. Por lo general, nosotros siempre ocupamos espiras circulares o espiras rectangulares, ¿ya? Pero una espira es cualquier camino cerrado de conducción. Así lo definimos incluso antes de pasar esto, ya cuando trabajamos con las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, ¿qué sería en este caso la espira amperiana? Yo defino un camino cerrado, por el cual voy a ir evaluando este producto B.dl, ¿ya? Y acá la definí de esta forma con la idea de que dentro de esta espira amperiana me quedaran esas corrientes. ¿Por qué? Porque el campo magnético el flujo, bueno, en realidad esto no es el flujo, este producto, la integral cerrada del B.dl, es proporcional al mu sub 0 por la corriente encerrada. Entonces yo una vez que escoja la espira amperiana debo evaluar qué corrientes tengo encerrada dentro. En este caso la corriente encerrada que tengo es 3 veces la corriente que circula por este solenoide, ¿ya? Si yo hubiese hecho mi espira amperiana más grande, hubiese sido más veces esa corriente. Y aquí yo evalúo ese producto B.dl. Una vez que yo defino la espira amperiana que voy a ocupar para calcular el campo magnético, defino acá, bueno, y acá yo la dividí en 4 secciones, ¿ya? La sección que está dentro del solenoide y que es paralela al campo magnético, el camino 3, que es paralelo al 1, pero está fuera del solenoide, y estos dos que son perpendiculares al campo magnético. Y por eso me sobrevive solo una contribución, la del camino que pasa por 1. ¿Por qué? Porque ahí el campo magnético es paralelo al camino de la espira, por lo tanto ese producto punto es máximo, ¿ya? Y en los brazos 2 y 4, el campo magnético, si es que hay, si es que la espira no es lo suficientemente apretada, no es paralelo al DL, es perpendicular, ¿ya? Por lo tanto se hace cero ese producto. Y lo mismo afuera, en el camino 3, el campo magnético es cero, como ejemplificamos ahí en el dibujito de arriba, ¿ya? No sé si se entiende, Andrés, pero mira, para que acá, por ejemplo, acá, cuando ocupamos por primera vez la ley de Ampère, definimos acá dos espiras amperianas, ¿ya? Una que es un conductor, ¿ya? Que tiene un radio R y por el cual circula corriente transversalmente, en este caso hacia arriba. ¿Ya? Si nosotros hacemos la vista aérea, vamos a definir dos espiras amperianas. ¿Por qué? ¿Por qué definimos dos espiras amperianas? Porque en la espira amperiana exterior, la que está con rojo, la corriente encerrada es la que tengo ahí. Y, en cambio, si yo escojo una espira amperiana adentro, no voy a encerrar la totalidad de la corriente que está atravesando ese conductor. Entonces ahí yo tendría que calcular. Y en cualquiera de los dos casos, en la espira amperiana amarilla que está por dentro, o en la espira amperiana roja que está por fuera, el campo magnético es siempre paralelo a la dirección de la espiral, de la espiral. Entonces acá, en todo momento, ese producto B.dl
se me hace 1. ¿Ya? O bueno, o me queda mejor dicho simplemente B de L. ¿Se entiende un poco mejor, Andrés? ¿O sigue la confusión? Sí, sí, profe, se ¿Sí? entendió. Gracias. Creo que es más fácil si nosotros hacemos la analogía con la ley de Gauss y con la superficie gaussiana que encerraba una carga. En este caso es no es una superficie, sino que es un camino cerrado que encierra una corriente. ¿Ya? En fin, ya. ¿En qué estaba? Me perdí. Acá. Bueno, y acá definimos también cómo era el campo magnético de un solenoide toroidal, ¿ya? Que es como una rosca, y vimos que dentro del solenoide no hay corriente encerrada, por lo tanto el campo es cero. Entre medio solamente tengo la corriente que pasa por, como está ahí, en este segundo intento, donde tengo la corriente que pasa por el lado interno de este solenoide o de la dona, y si me voy a la superficie exterior, a la superficie, perdón, a la espira amperiana 3, vemos que tengo corrientes que entran y corrientes que salen y por lo tanto se anulan, lo que hace que la corriente encerrada sea cero y que por lo tanto el campo magnético también. ¿Ya? Eso fue lo último que... Y lo último que definimos la clase pasada fue el flujo magnético. ¿Ya? Al igual que el flujo de campo eléctrico, el flujo magnético es, lo podemos definir como la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie en particular, que en este caso está definida ahí como ese cuadradito, y cuando el campo no es constante, yo lo defino como una integral. La integral del B.ds, donde ese ds es la superficie, recordando siempre que la dirección del ds es perpendicular a la superficie, como está ahí. ¿Ya? Como es un vector, ustedes dicen, ¿cómo una superficie puede ser un vector? Bueno, esa superficie tiene dirección y su dirección es perpendicular a la superficie. Si el campo magnético es constante, bueno, el campo magnético puede salir de la integral y simplemente me queda la integral del ds, que sería acá, la definimos como A, el área de la superficie, por el coseno de teta, que sería el ángulo que forma el campo magnético con el vector normal a la superficie. ¿Ya? Si ese ángulo es cero, significa que el campo atraviesa perpendicularmente a la superficie y por lo tanto el flujo es máximo. Si ese ángulo es 90, quiere decir que el campo es paralelo a la superficie, por lo tanto no hay flujo magnético, no hay campo magnético que esté atravesando la superficie y por lo tanto el flujo es cero. ¿Ya? Y finalmente hicimos un pequeño ejemplo muy burdo, la verdad, que no, tenemos un campo magnético que va hacia adentro del plano y definimos esa espira, ¿ya? Que tiene cuadrada, que tiene un lado A. Si el campo magnético es constante, por lo tanto el flujo magnético me quedaría el campo magnético por el área de esa espira, que sería A cuadrado. Y vemos que ese flujo es constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo magnético es constante y porque el área es constante. Eso fue lo último que alcanzamos a ver y ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito diferente de flujo magnético antes de empezar a ver lo que es la ley de Ampère, Ampère-Lenz, o ley de Ampère y ley de Lenz por separado, como ustedes quieran. Entonces vamos a retomar otro ejemplo cortito que tiene que ver con flujo magnético. ¿Alguna duda hasta ahora, aparte de lo que me consultó Andrés? ¿No? Aquí. Entonces, tenemos esta espira, perdón, este alambre conductor por el cual circula una corriente I hacia arriba. ¿Ya? Si por este alambre circula un conductor, entonces, bueno, ustedes ya deberían saber que se genera un campo magnético que por el lado izquierdo sale, ¿cierto? Si el campo magnético, perdón, si la corriente va hacia arriba, por el lado izquierdo de ese alambre, el campo magnético sale de la pantalla y por el otro lado entra. O sea, en este lado el campo magnético tiene esta dirección. ¿Sí? Esto ya lo deberían tener clarísimo, ¿ya? Porque lo hemos practicado harto. Y vamos a calcular el flujo, ¿ya? Que se da a través de esta superficie. Acá hay una pequeña diferencia con el ejemplo anterior, y es que el campo magnético depende de la distancia de separación, o sea, depende de la distancia hacia el conductor. Por lo tanto, a lo largo de este eje, digamos que esta distancia es B y que el ancho de esta espira cuadrada es A. Entonces, el campo magnético no es el mismo en la parte izquierda de esa espira en relación a la parte derecha. Vamos a hacer esto continuamente. Y ahí, entonces, no podemos decir que el campo magnético sea constante, porque cambia punto a punto a medida que yo me alejo del conductor. ¿Sí?
esto que está acá es el campo magnético, que está simplemente ejemplificada su dirección, no así su magnitud. Entonces hay un campo magnético B que yo lo puedo calcular, ¿ya? Lo puedo calcular como, bueno, utilizando la ley de Ampère. Yo no lo voy a calcular porque ese campo magnético ya lo hemos calculado 1000 veces y es mu0 por la corriente dividido en 2pi por la distancia, ¿ya? Por la distancia de separación al cable o al alambre, al conductor. Pero esa distancia no es fija, ¿ya? Porque si yo me paro en el lado izquierdo de esa espira, estoy a una distancia b del conductor. Si yo me paro en el lado derecho de esa espira, estoy a una distancia b más a. Por lo tanto, el campo magnético varía, ¿ya? Y depende de la coordenada x, para ver cuánto vale. ¿Y en qué dirección va? Bueno, depende de donde yo me pare. Si yo me paro en el lado derecho, este campo magnético, tal cual ejemplificamos ahí, debería ir hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro del plano, o sea, en dirección menos k, menos dirección negativa del eje Z. Y ahora calculamos, por lo tanto, el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético es la integral del B.ds. Entonces acá el B, bueno, el ds también tiene dirección menos K. Menos K. Va hacia adentro. Entonces acá el producto punto se hace 1 y simplemente me queda mu sub 0 y dividido en 2 pi x, y acá me queda el ds. Esto varía en dos dimensiones. Bueno, esto se transforma en una integral de doble y el ds sería dx dy, ¿ya? Donde hay una coordenada que no varía, que es la coordenada y, el ancho es constante, pero la que varía sí es el eje x y no puedo integrarla directamente, o sea, sí puedo integrarla, pero depende de la coordenada x, ¿ya? Me queda eso. Y ahora es simplemente integrar, ¿cierto? Sacamos todo lo que es constante, me queda mu sub 0 y dividido en 2pi, y acá fíjense que me va a quedar la integral del dy, y me va a quedar la integral de el de x sobre x. Me falta poner los límites, profe, no entendí por qué es una integral doble. Es una integral doble, Benjamín, porque es una integral de superficie, ¿ya? Y las superficies tienen dos dimensiones, entonces hay que integrar en las dos dimensiones. Ahora, no es estrictamente necesario integrar en dos dimensiones porque hay una de esas dos dimensiones donde la distancia es constante, ¿ya? Que es la coordenada y. Y eso va a salir, va a quedar en evidencia acá. La coordenada y, esta es una espira cuadrada, por lo tanto yo integro esto entre 0 y a. Y la coordenada x, aquí sí me importa la coordenada x porque en la coordenada x es donde yo evalúo el campo magnético, que tan lejos estoy del conductor, entonces acá yo tengo que evaluar el límite inferior de la espira sería desde B, ¿cierto? Y el límite superior hasta B más A. ¿Ya? A eso es lo que yo me refería con que la coordenada en I no es necesario integrarla, ustedes pueden haber dicho simplemente que el ds era A por dx, ¿ya? Y sale exactamente lo mismo. Entonces acá integramos y me queda mu sub 0 y por A sobre 2pi, y acá me queda el logaritmo natural. ¿De qué? De B más A dividido en B. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo de campo magnético de esa espira donde ahora el campo ya no es constante. Por eso estamos haciendo este ejercicio, porque el campo no es constante, depende de la coordenada x contra. Me queda i sub 0, o sea, mu sub 0 y por a sobre 2pi por el logaritmo natural, y acá puedo dividir b por b, o sea, 1 más a por b. Entonces, ese sería el campo, el flujo de campo magnético, pero ahora en una situación donde el campo magnético no es una constante. ¿Sí? A pesar de, fíjense, de que a pesar de que el campo magnético no es una constante, el flujo magnético sí es constante, porque todo lo que aparece acá son términos constantes, el mu sub 0, la corriente, las dimensiones, el B y el A. ¿Ya? Y lo último que quiero comentar del flujo magnético, que es lo que vamos a llamar ley de Gauss magnética, es el flujo
a través de superficies cerradas. Pero va a haber una diferencia fundamental con la ley de Gauss. Flujo a través de superficies cerradas. Y acá quiero cargar una imagen, que si no me voy a demorar mucho en dibujar. En alguna parte está acá. Ya. Entonces, fíjense que ahí hay una imagen que hace referencia a la situación que vimos con la ley de Gauss, ¿ya? Fíjense que en el lado derecho tenemos un dipolo, una carga positiva y una carga negativa, y vemos cómo es el campo eléctrico en ese dipolo, ¿ya? Colocamos una superficie cerrada, acá en el lado derecho estoy hablando, ¿ya? Y vemos que el flujo de campo eléctrico, en la imagen del lado derecho, por favor, no es diferente de cero. ¿Por qué? Porque como la superficie gaussiana en este caso está encerrando a la carga, todo el campo eléctrico entra en la superficie. Y eso hace que acá el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada sea diferente de cero. ¿Ya? En cambio, acá tenemos un imán, ¿ya? Que si ustedes se fijan, el imán tiene un campo magnético muy parecido al del solenoide, que no está acá, está en la clase pasada. Y al poner nosotros una superficie cerrada, nos podemos dar cuenta que el campo magnético, a pesar de que es una superficie cerrada, el menos K agregaría el Fernández, profe, el menos K, no va a Baltasar porque el flujo es una cantidad escalar, ¿ya? No es una cantidad vectorial. No tiene dirección, solamente tiene magnitud. Por eso, dentro de la integral aparece un producto punto, que hace que desaparezca la parte vectorial. ¿Ya? Eso. El flujo es una cantidad escalar, es un número. En fin, ya. Entonces acá, el flujo de campo magnético para una superficie cerrada, B.ds, siempre es igual a cero. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético no van hacia el infinito y desaparecen, sino que son líneas cerradas. Es una diferencia fundamental entre las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético. El campo magnético, las líneas siempre parten en un lugar y tienen que cerrarse. Por eso cuando yo coloco una superficie cerrada, la cantidad, el campo magnético que entra por un lado de la superficie es el mismo que sale por el otro. Por eso el flujo a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero, ¿ya? Eso, si quieren, le pueden llamar ley de Gauss magnética, y está expresada por esa igualdad. Y lo último, que no, creo que no lo discutí, que tiene que ver con las unidades del flujo. Hablamos de las unidades del campo magnético, que era Tesla en unidades del sistema internacional, o Gauss también, que en unos pocos órdenes de magnitud. Y bueno, y la unidad del flujo magnético es el Weber. Se simboliza como WB, y es un Tesla por metro cuadrado, ¿ya? Esto es un Weber. Y con eso finalizamos la parte de flujo magnético, ¿ya? Con esto que es la ley de Gauss magnética. Y ahora sí vamos a comenzar con lo que yo quería empezar esta semana, que la verdad voy bastante atrasado, pero no importa. Prefiero ir más lento. Con la ley de Faraday, o Faraday-Lenz también que le llaman, ¿ya? Porque van unidas las dos explicaciones, nosotros las vamos a ir explicando de a poquito. Entonces primero vamos a explicar lo que es la ley de Faraday, y una vez que esté entendido, vamos a extenderlo a la ley de Faraday-Lenz. Acá también voy a insertar otra imagen porque no quiero perder tiempo en dibujar. Acá. La clase pasada hablamos un poco así muy por encima
de si un campo magnético era capaz de generar corriente eléctrica, ¿cierto? Primero lo abordamos al revés, ¿ya? Vimos que, claro, una corriente eléctrica sí es capaz de generar un campo magnético. Si yo tengo una corriente eléctrica circulando en algún conductor, eso sí o sí va a generar un campo magnético, ¿ya? Independiente si la corriente es constante o es una corriente variable. Y cabe preguntarse, obviamente, si al revés ocurre lo mismo, ¿ya? Si un campo magnético es capaz de generar una corriente eléctrica, y la respuesta es sí, ¿ya? Y es lo que expresa la ley de Faraday, que, como todas estas leyes físicas, se han descubierto de manera empírica, ¿ya? Se ve, se observa el fenómeno y luego se le intenta dar explicación. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno que se observó? Vale decir que si bien las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y los campos magnéticos son capaces de generar corriente eléctrica, un campo magnético no siempre va a generar una corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque lo vamos a explicar a continuación. Fíjense que ahí tengo no tiene relación con la levitación magnética, no. La levitación magnética tiene relación con otra cosa, Andrés, que no me voy a meter con eso ahora porque necesito pasar la ley de Faraday. Ya, imaginémonos que tenemos ahí una espira de corriente que está conectada a un amperímetro. ¿Ya? Un amperímetro es un instrumento capaz de medir corrientes eléctricas. Y en la vecindad de esa espira de corriente yo tengo un imán. Ustedes saben que un imán genera un campo magnético. Si yo parto con la situación B, voy a partir explicando la situación B, donde yo tengo un imán que genera un campo magnético que está dibujado ahí con las líneas verdes. Vemos que hay un campo magnético que está atravesando la espira. Sin embargo, a pesar de que hay un campo magnético atravesando esa espira y que yo intuitivamente diría, ah, eso es capaz de generar una corriente eléctrica, la experiencia, la experimentación me demuestra que no. Que si yo dejo ese imán ahí estático, de manera que el campo magnético atraviese la espira, no se va a generar corriente ninguna, ¿ya? Lo que genera la corriente eléctrica, o la FEM inducida, que le vamos a llamar más adelante, es la variación del flujo magnético, ¿ya? Cuando yo tengo un imán, o cualquier mecanismo que sea capaz de crear un campo magnético, ¿ya? No es suficiente que exista un flujo magnético a través de la espira para que se genere una corriente, sino que debe haber una variación de ese flujo. Por eso, si nos vamos a la situación en A, vemos que esta persona está acercando el imán hacia la espira. Al acercar el imán a la espira, lo que yo hago es aumentar la intensidad del campo magnético. Mientras más lejos esté ese imán, menos campo magnético va a estar atravesando esa espira. Si esa persona acerca el imán, va a provocar que va a aumentar la cantidad de campo magnético que está pasando por esa espira. O sea, aumenta el flujo magnético. Hay una variación del flujo magnético. Y es esa variación del flujo magnético la que es capaz de generar una corriente en la dirección que está propuesta ahí en la imagen. Lo mismo pasa en la situación contraria. Si yo tengo ese imán muy cerca, la cantidad de campo magnético que atraviesa la espira, la superficie de la espira, en un principio es muy grande. Y si yo empiezo a alejar el imán, el campo magnético se va haciendo menos intenso. Por lo tanto, el flujo magnético a través de esa espira va siendo cada vez menor. Es esa variación del flujo magnético lo que produce una corriente. Y ojo, ¿hay alguna diferencia entre que el flujo aumente o el flujo disminuya? Y la respuesta es sí. La variación de flujo magnético es la que me va a dar la dirección de la corriente. Si el flujo magnético aumenta, o sea, si yo tengo una derivada de phi a dt, un aumento de flujo magnético positivo, la corriente que se va a generar va a ir en esa dirección. Fíjense, o sea, sale de la pantalla por el lado de arriba y entra en la pantalla por el lado de abajo. Y por el contrario, si el flujo magnético disminuye, la corriente que se va a generar va a ir en dirección contraria. También lo podemos ver en el amperímetro, que en un caso la corriente es negativa, o sea, va en una dirección. Eso quiere decir que cuando un amperímetro entrega una corriente negativa, quiere decir que va en dirección contraria a cómo está conectado el amperímetro. Y por el contrario, cuando el flujo magnético disminuye, la corriente tiene signo contrario, o sea, circula en dirección contraria, ¿sí? Eso es lo que establece la ley de Faraday. Lo podemos escribir para que ustedes tengan alguna definición y si quieren se la pueden aprender. Es posible,
Esto lo voy a copiar porque es lo que está en el libro. Nadie lo podría redactar mejor que el libro. ¿Es posible inducir una corriente eléctrica? En una espira mediante un campo magnético cambiante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es que varíe el flujo magnético. Y tengo dos formas de variar el flujo magnético, ¿cierto? Porque el flujo magnético depende de dos cosas. Depende de la intensidad del campo magnético y depende del área. Si yo dejo tanto el campo magnético como el área constante, el flujo magnético es constante, entonces no se genera esa corriente. Si yo varío el campo magnético, como en este caso porque estoy aumentando y disminuyendo la intensidad, hago que varíe el flujo magnético y se cree esta corriente eléctrica inducida, que le vamos a llamar. O acá estamos hablando en términos de la corriente, pero si hay una corriente, quiere decir que hay una diferencia de potencial imaginaria. Para que circule una corriente por un circuito, ustedes saben que es necesario establecer una diferencia potencial. Cuando yo establezco una diferencia de potencial en un circuito o en una espira, hago que fluya corriente. Por lo tanto, si en estos dos casos A y C está fluyendo una corriente, eso quiere decir que hay una diferencia de potencial, a la cual vamos a llamar FEM inducida. ¿Se acuerdan lo que significaba FEM? FEM simboliza fuerza electromotriz, que en realidad no es una fuerza, sino que habla de una diferencia de potencial. Mal llamada fuerza, pero bueno, así se quedó el término FEM. FEM, fuerza electromotriz, es una diferencia de potencial que hace que se genere una corriente. Entonces, esa FEM inducida se produce en la espira debido a un campo magnético cambiante. La espira debido a un campo magnético cambiante. Y bueno, vamos a cuantificar un poco esto, y esto queda cuantificado obviamente en la ley de inducción, o ley de Faraday simplemente, ley de inducción de Faraday. ¿Ya? Sabemos entonces que el flujo magnético o la variación del flujo magnético es capaz de generar una corriente. Para que se genere esa corriente debe existir una FEM, una diferencia de potencial, a la cual vamos a llamar FEM inducida. Se induce por esta variación del campo del flujo magnético. Entonces, este epsilon, que era el símbolo que nosotros habíamos establecido para la FEM, va a ser igual a menos la variación del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Ya? Esta es la expresión que cuantifica la corriente eléctrica y por ende la FEM que se genera al variar el campo magnético que atraviesa una espiral. ¿Sí? Podemos hacer otra imagen con otro ejemplo que también les voy a copiar acá. No lo voy a dibujar, simplemente lo voy a copiar para explicar algunas cosas. Fíjense que acá tenemos otro sistema que donde se induce corriente. Acá, en el primer caso, lo que tenemos es una espira de corriente y acercamos y alejamos el imán para que varíe el flujo magnético y por lo tanto aparezca una corriente inducida. En este otro caso, tenemos otro sistema. Tenemos otro sistema que consiste en un aro de hierro, ¿ya? Hierro, ¿por qué? Porque el hierro es capaz de magnetizarse y quedar con un campo magnético residual si es que yo lo acerco a un campo magnético. Recuerden que los campos magnéticos atraen al hierro, entonces cuando ustedes lo acercan, se magnetizan, se genera un campo magnético, en fin, no voy a entrar en esa discusión. Entonces, enrollamos dos espiras alrededor de este anillo de hierro, ¿ya? La espira o la bobina primaria que le vamos a llamar se conecta a una batería. ¿Para qué?
para cerrar el circuito y que circule una corriente eléctrica. Y la otra espira, que le llamamos bobina secundaria, se conecta a un amperímetro. En principio, no hay ningún campo magnético, ya que el hierro por sí solo no genera un campo magnético, y no hay ninguna corriente. Entonces lo que pasa es que el amperímetro marca corriente cero. ¿Qué pasa si nosotros cerramos ese interruptor? Si nosotros cerramos ese interruptor, hacemos circular corriente por la bobina primaria. Y debido a que la bobina primaria, bueno, es una bobina, genera un campo magnético acá, en el anillo de hierro. Un campo magnético como en la parte cuando vimos el toroide, el solenoide toroidal. Entonces se genera un campo magnético. Ese campo magnético no es instantáneo, ¿ya? Yo genero una corriente eléctrica y empieza a aparecer un campo magnético que se va a estabilizar cuando la corriente sea estable dentro de la bobina primaria, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, en ese pequeño tiempo, cuando se establece ese campo magnético, por la bobina secundaria empieza a pasar ese campo magnético y hay una variación del flujo magnético. ¿Por qué hay una variación? Porque en un principio no había campo magnético atravesando la bobina secundaria. Y cuando yo cierro el interruptor, empieza a pasar campo magnético. Entonces hay una variación del flujo magnético. Entonces, por un pequeño, al tiro Baltasar, por un pequeño instante de tiempo, el amperímetro va a marcar una corriente diferente de cero, la cual va a desaparecer y va a volver a cero. ¿Por qué va a volver a cero? Porque cuando yo cierro el circuito, en algún momento, igual estoy hablando de tiempos pequeñitos, la corriente se estabiliza, el campo magnético se estabiliza, el campo magnético que aparece a través del anillo. Entonces, cuando el campo magnético se estabiliza, producto de la corriente, ya no hay variación de flujo magnético en la otra bobina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora el campo magnético que atraviesa la bobina secundaria es constante y el amperímetro vuelve a cero. Cuando yo vuelvo a abrir el interruptor, deja de pasar corriente y eso hace que empiece a desaparecer ese campo magnético. O sea que nuevamente ahora el campo magnético empieza a disminuir y varía el flujo magnético a través de la bobina secundaria, entonces aparece ahora también un pic de corriente en el amperímetro, pero ahora con signo contrario, porque el flujo magnético varía, en un principio variaba aumentando, y cuando yo abro nuevamente el interruptor, varía pero disminuyendo. Entonces aparece una corriente en la otra dirección, que luego también vuelve a cero, porque cuando yo desconecto el interruptor, en algún momento ya deja de pasar corriente, ya no está el flujo, el campo magnético, y cuando el campo magnético se hace cero, ya deja de variar el flujo magnético y no hay corriente. Ahora sí, Baltasar, dime. Profe, esto es lo que se usa, no este ejercicio en particular, pero lo de hacer variar el campo magnético para generar energía en las hidroeléctricas o en las torres eólicas, esas cosas, porque he notado que todas por lo general tienen un motor que lo hacen girar, ya sea por el viento, por el agua, por otras cosas, por explosiones. Así es lo que se ocupa en los motores eléctricos, magnéticos, electromagnéticos. Esto sería parecido a un principio de corriente alterna. No, la corriente alterna es una corriente que va intercambiando imaginémonos que yo tuviese esa batería conectada ahí en un cable en el terminal que está menos potencial, y el otro cable está conectado al, al, al terminal que tiene mayor potencial. Lo que hace la corriente alterna es como si yo estuviese intercambiando esos cables todo el rato. Entonces, en un instante de segundo, la corriente gira en una dirección, y cuando le intercambio eso, la corriente va en dirección contraria. Entonces, eso hace que la corriente esté cambiando. Es así, oscilante. Va cambiando de dirección. No sé si vamos a alcanzar, no creo que lleguemos a ver corriente alterna, porque ni siquiera yo voy a alcanzar a ver inductancia. O sea, es lo que lleva al tema de que cuando se planteó la teoría, se tenía eso, de donde iba arriba, y venía. No entendí muy bien, Andrés, lo que quieres expresar. Bueno, en fin. Este es el fenómeno que explica la aparición de esta corriente eléctrica, y por lo tanto una FEM, que vamos a llamar FEM inducida. Recuerdo, ¿por qué aparece una FEM? Porque circula una corriente, y para hacer circular una corriente debe haber una diferencia potencial. Esa diferencia potencial la vamos a llamar FEM inducida. ¿Ya? Es una diferencia potencial que se induce gracias a la variación del flujo magnético. Y ahora lo vamos a aplicar.
para que se entienda. Entonces, ahora vamos a ver puros ejemplos en lo que queda. No sé cuánto me queda de la clase. Media hora parece. Sí. 25, 45, sí, me queda media hora. Alcanzamos a ver por lo menos 2 ejemplitos, espero. Entonces, imaginémonos que tenemos acá una región, yo voy a encerrar acá, donde el campo magnético es constante. ¿Ah? Imaginémonos que justo acá estoy pasando entre medio de 2 polos de un imán que hacen que en esta región el campo magnético sea constante y vaya hacia adentro. ¿Ya? Entonces el campo magnético de esa región va hacia adentro. Pongámosle acá no es necesario poner el sistema de referencia. Y esto obviamente es una situación, un ejemplo académico solamente, no es algo que ocurre en la naturaleza, pero sirve para explicar algunas cosas. Eso es una espira. Una espira cuadrada de ancho A que va con velocidad hacia allá. Ustedes dicen, bueno, ¿y cómo una espira puede ir con velocidad hacia allá? Es una situación ficticia, esto no pasa en la naturaleza, sirve para entender un poco cómo se generan estas corrientes. ¿Ya? La espira, ¿ya?, conductora, va con velocidad hacia la derecha. Entonces vamos a analizar 3 casos. Primero, cuando la espira está acá, entrando a la región con el campo magnético. Luego, cuando la espira ya está acá, dentro de la región con el campo magnético. Y finalmente, cuando la espira comienza a salir de la región con campo magnético. Y les vamos a poner nombre. Esta va a ser la situación 1. Vamos a ponerlo en otro color para que no se nos enrede. Esta va a ser la situación 1, la situación 2 y la situación 3. Bueno, vamos a partir analizando la A. Y vamos a definir, supongamos que la espira tiene una resistencia, si no esto no funciona. R le vamos a llamar a la resistencia de la espira. ¿Ya? ¿Qué más? Nada más. Entonces vamos a partir analizando la situación 2. En la situación 2, ¿qué podemos decir de el flujo de campo magnético? La situación 2 es cuando la espira ya terminó de entrar al campo, a la región del campo magnético, y es antes de que comience a salir. O sea, yo puedo definir la situación 2 desde que está completamente el área de la espira dentro de la región de campo magnético y justo antes de que empiece a reducir. ¿Qué puedo decir en relación al flujo magnético en la situación 2? Es una espira que va con velocidad hacia la derecha, pero que ¿de qué depende? No varía el flujo, ya, tal cual dice Benjamín ahí. ¿Por qué no varía el flujo? Recordemos que el flujo depende de 2 cosas: de la intensidad del campo magnético y del área. El campo magnético de por sí no varía, ¿ya? El campo magnético es constante. Entonces acá lo que tenemos que analizar es el área de la espira. En esta situación, cuando la espira ya se encuentra dentro de la región de campo magnético, el área que está atravesando el campo magnético ya es constante, porque no varía, siempre el campo magnético está atravesando la misma área. Por lo tanto, en esta situación, el flujo de campo magnético es una constante. Y si el flujo de campo magnético es una constante, ¿cuánto debería ser la FEM inducida? Es proporcional, recuerden. La FEM inducida es proporcional a la variación del flujo de campo magnético. Y si el flujo de campo magnético es constante, entonces la FEM inducida es igual a 0. Y por lo tanto, la corriente inducida también es igual a 0. O sea, en la situación 2 no vamos a tener una corriente inducida, porque el flujo no está variando. A pesar de que hay un campo magnético atravesando la espira, no hay corriente inducida. ¿Qué pasa en la otra situación? En la situación 1. Ahora sí partimos por la 2 porque es la más fácil, ¿ya? Ahora nos vamos a la situación 1, donde esta situación contempla la situación donde la espira recién empieza a entrar, o sea, aparece un poquito del área de la espira dentro de la región de campo magnético y justo antes de que termine de entrar. Vemos ahora, haciendo la misma analogía, de que el flujo de campo magnético no es constante. ¿Por qué el flujo de campo magnético en la situación 1 no es constante? Bueno,
sabemos que el campo magnético sí lo es, pero lo que no es constante ahora es el área. El área empieza a aumentar, ¿cierto? En T igual a 0, por así decir, no hay área dentro de la región de campo magnético. Y en el T final, justo antes de que quede completamente la espira dentro de la región, está completamente el área. Entonces, hay una variación del área. Y si hay una variación del área, por lo tanto, hay una variación del flujo magnético. Y lo calculamos. Sabemos que el flujo magnético es igual a ¿qué? A la integral del B.ds. El campo magnético es constante, entonces acá no hay nada. Y la integral del ds, recuerden, es una integral doble. A pesar de que acá yo la coloco con una sola, sabemos que es una integral doble, porque es una integral de superficie. Y bueno, acá yo no definí ningún sistema coordenado, lo podemos hacer ahora. I, J y K. Sabemos que el campo magnético va en dirección menos K, y el ds también, está en la misma dirección. Entonces acá ese ds lo podemos descomponer en dx y dy. ¿Sí? Y integramos eso. La componente vertical de la espira es constante, esa no va a variar. El área va a contribuir siempre a, entonces esto me queda b por a, y acá me queda la integral del dx, que sí es la que varía, ¿ya? Y aquí yo puedo integrar entre 0 y x, si ustedes quieren. El x sería la porción del lado de la espira que está entrando en la zona del campo magnético. Entonces, el flujo de campo magnético finalmente me quedaría b por a por x, ¿ya? Donde fíjense que esa coordenada x aumenta en el tiempo, porque cada vez va a haber más área de la espira dentro de la región de campo magnético. Entonces ahí tengo el flujo de campo magnético. Y con eso yo puedo calcular la FEM inducida, ¿ya? La diferencia potencial que se induce en la espira debido a la variación del campo magnético, como menos la derivada del flujo respecto al tiempo. El campo magnético y el lado A son constantes, entonces los puedo sacar. B, A, y me queda simplemente dx a dt. ¿Y qué es dx a dt? Profe, ¿por qué ahora es solo dx si el anterior era dx sobre x? No, en la anterior nos quedó dx sobre x Baltasar, porque el campo magnético iba con la inversa de x. Pues por eso nos quedaba un 1 sobre x. El campo magnético era el que tenía la inversa de x. En este caso, el campo magnético es constante, ¿ya? Y la coordenada x está en el área. ¿Por qué? Porque el área de esa espira es el alto, que es A, por la porción de la espira que está entrando en la zona del campo magnético. ¿Entiende, Baltasar? ¿Cuál es acá el campo magnético es constante. De hecho, lo saqué de la integral. Ya. Y ese de x a dt, ¿cómo lo puedo interpretar yo? Mirando el dibujito. Como la rapidez, ¿cierto? Sé que esa espira va con una rapidez v hacia la derecha. Entonces, justamente, lo que varía el x con respecto a t es la velocidad que lleva la espira, que también es una constante. Entonces, finalmente, el flujo de campo magnético me queda, perdón, hay que ver, estoy en la FEM inducida. La FEM inducida me queda menos BA por la velocidad. Esto que está acá es lo que define la velocidad de la espira. Y listo. Entonces, bueno, esto tiene un signo que hace que la corriente circule en una dirección o en otra, pero no estamos interesados en eso por ahora, simplemente en que se genera una corriente. Por eso voy a tomar el valor absoluto de la FEM inducida, que es BA por B. No es que no sea importante el signo, es importante en la dirección de la corriente que se genera, pero eso tiene que ver con la otra parte de la ley de Faraday que le llamamos ley de Lenz, porque si la juntamos es ley de Faraday-Lenz, pero lo vamos a explicar en el siguiente ejemplo, ¿ya? Por ahora solo me importa que se genera una FEM inducida que tiene esa magnitud. Por lo tanto, la corriente inducida, ¿cómo puedo calcular la corriente inducida? Si tengo la FEM inducida con la ley de Ohm. ¿Se acuerdan de la ley de Ohm? Que la dejamos botada a partir del certamen 2. Dice que el voltaje
es igual a I por R. En este caso el voltaje es la FEM inducida. La FEM inducida es una diferencia potencial. Por lo tanto, si yo quiero calcular la corriente, sería la FEM inducida dividido la resistencia. Por eso es importante decir que la espira tiene una resistencia, ¿ya? Por más perfecto que sea un conductor, siempre tiene una resistencia residual, ¿ya? Y eso entonces me queda que la corriente inducida en la espira, en la situación 2, es igual a B por A por la velocidad dividido en la resistencia. Entonces, pero ojo que esa corriente inducida se induce en ese pequeño intervalo de tiempo cuando la espira está entrando a la zona de campo magnético. Cuando ya entra y deja de variar el área, desaparece esa corriente inducida y se hace cero. Y después, fíjense que en la región 3, o en la situación 3, no lo voy a calcular, ocurre algo análogo a lo que pasa en 1. Pero diferente. ¿Por qué? Porque en la situación 1 el área aumentaba. En la situación 3 el área disminuye. Entonces, esta derivada con respecto al tiempo cambia de signo y la corriente que se genera en la situación 3 va en dirección contraria a la situación 1. Exactamente, lo mismo pero de signo opuesto. Todavía no vamos a interpretar el signo. Sabemos que la dirección de la corriente depende si el flujo está aumentando o está disminuyendo, pero no hemos establecido en qué dirección. ¿Ya? O sea, sabemos que se establece una corriente. De x a 0 en la integral, exactamente. ¿Ya? De x a 0. Ya. Eso, ese es el primer ejemplo que sirve para ver que la corriente inducida, producto de la FEM inducida, aparece solamente cuando el flujo no es constante. Vamos a ver un segundo ejemplo, y creo que el tercero era el que me importaba llegar, porque es el que habla, el que yo les iba a introducir la ley de Lenz. Lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿ya? Pero por ahora me interesa que veamos este segundo ejemplo. Ejemplo 2, el cual lo vamos a definir como una FEM de movimiento. Fíjense que acá ya introdujimos que esta era una FEM de movimiento. ¿Por qué? Porque gracias al movimiento del conductor, o de la espira en este caso, hay una variación en el área y por lo tanto se genera una corriente eléctrica. En este segundo caso, vamos nuevamente a pensar en una región de campo magnético constante. Un campo magnético nuevamente que entra en el plano, y acá vamos a poner un conductor simplemente. No es una espira, fíjense, es un conductor. Un conductor que obviamente tiene cargas libres, ¿ya? Y este conductor va, a pesar de que nuevamente sea una situación extraña, va con una velocidad hacia allá. A partir del ejemplo 3 ya vamos a dejar de suponer situaciones extrañas, como por ejemplo que va un conductor, no sé, levitando hacia la derecha. El tercer ejemplo va a ser un poco más apegado a la realidad. Entonces vemos que este conductor va con velocidad hacia la derecha y por lo tanto, perdón, en una región donde hay un campo magnético constante. Vamos a definir nuevamente el sistema de ejes coordenados de manera estándar. Y bueno, fíjense que el conductor, imagínense que es una barrita conductora, una barrita de metal, ¿ya? Esa barra tiene cargas libres. Al ser un conductor es porque tiene cargas libres. O sea que hay cargas libres que están en movimiento. ¿Y qué pasa si yo tengo una carga libre en movimiento en una región donde hay un campo magnético? ¿Qué le debería pasar a esa carga? Toda esta barrita verde tiene cargas libres y se están moviendo en una región. Siente fuerza, exactamente, Baltasar. ¿Qué tipo de fuerzas? Lo que nosotros definimos al inicio del campo magnético, ¿cierto? Una fuerza que se llama fuerza de Lorentz, que es la fuerza que sienten las cargas en movimientos cuando se mueven en una región de campo magnético, ¿ya? Entonces, veamos en qué dirección va esa fuerza. Acá tenemos
Q, la dirección de la velocidad, vamos a suponer que es constante, pero que va en dirección del eje X, ¿cierto? Y el campo magnético también es constante y va en dirección del eje menos Z, ¿no? Va hacia adentro, menos Z. Por lo tanto, la fuerza magnética que sienten las cargas libres que tiene ese conductor van en qué dirección. I cruz menos K, ¿qué dirección me da? A ver si ya están expertos en menos J. Gracias, Baltasar. Exactamente, da menos J. No, da J, pues sí, cruz K, espérate. Me enredaste, a ver, menos J. I cruz J me da K. K cruz I me da J. I cruz K me da menos J. I cruz menos K me da J. Me da J. J dice. J, J, ya, está bien. Volvamos cada vez que tengamos dudas, yo les voy a hacer este ejercicio acá. I cruz J me da K. J cruz K me da I. K cruz I me da J. Fíjense que tengo I cruz menos K. Ese menos lo que hace es invertir el orden del producto cruz. Entonces, I cruz menos K es lo mismo que decir K cruz I. Y K cruz I es J. ¿Ya? Ahí sí. Entonces, eso quiere decir que a medida que este conductor es más rápido con el... Sí, sí, tienen que hacerlo como a ustedes les salga más fácil. Yo no les voy a imponer ningún método. Ustedes toman el que les, siempre el que les acomode más y sea más sencillo de pensar y más rápido. Tienen que pensar en esas dos cosas. Lo que es más fácil de entender y lo que es más rápido. Dime, Baltasar. Mi dedo apunta hacia abajo. Pero no puede apuntar hacia abajo, pues, Baltasar. Mira, si ahí están los productos. I cruz J me da K, J cruz K me da I. Y no lo hagas con la mano derecha. Hazlo con esos productos que yo establecí ahí entre los vectores unitarios de los ejes cartesianos. I cruz J me da K, J cruz K me da I, K cruz I me da J. K cruz I es lo mismo que ponerle un menos e invertir ese producto vectorial. Entonces me da J. En fin, ya. Eso quiere decir que esto, bueno, en un conductor pueden haber cargas positivas y negativas. En realidad siempre hay cargas negativas porque los electrones, que son los responsables de la conducción de la corriente, tienen carga negativa. Pero la corriente no solo la llevan los electrones, sino que cuando los electrones, está lleno de electrones y falta uno, es como si yo tuviese puras cargas negativas y un hoyito. Ese hoyito se le llama hueco y es como si fuese una carga positiva, porque falta una carga negativa ahí, entonces como si eso fuese una carga ficticia, llamamos carga positiva. Entonces en un conductor puede haber corriente por cargas positivas, que en realidad son agujeros que quedan ahí, o por cargas negativas, que si un electrón va saltando. Entonces, si esa carga es positiva, ¿hacia dónde se va a ir? En el conductor se va a generar una polarización, porque depende del signo de la carga, es hacia dónde vaya esa fuerza. Si ese Q, esa carga, fuese de signo positivo, ¿hacia dónde se tendería a acumular? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Bueno, hacia arriba. Acá se acumulan las cargas positivas. Porque es lo que me dice esta fuerza magnética, la fuerza de Lorentz. Si la carga es positiva, la fuerza va en dirección J, o sea, hacia arriba. Y si la carga es negativa, va en dirección hacia abajo. Me queda menos V menos la carga, V por B, J, o sea, hacia abajo. O sea que en este extremo del conductor se acumulan las cargas negativas. ¿Ya? Y claro, se genera una polarización. Y si se genera una polarización, una acumulación de cargas positivas abajo y de cargas negativas, se genera un campo eléctrico. ¿Ya? En un principio ese conductor no estaba con cargas inducidas, pero debido al movimiento dentro del campo magnético, se acumularon cargas positivas arriba y negativas abajo, y eso genera un campo eléctrico. ¿En qué dirección va el campo eléctrico? Hacia allá, ¿cierto? Las líneas de campo siempre salen de las cargas positivas y
van hacia las cargas negativas. Entonces, se genera un campo eléctrico inducido que va hacia abajo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y por lo tanto, si hay un campo eléctrico y tengo cargas que están ahí, también sienten una fuerza eléctrica. ¿Ya? Si yo tengo cargas positivas acumuladas arriba y tengo un campo eléctrico hacia abajo, esa carga también va a sentir una fuerza eléctrica. Entonces, además de la fuerza eléctrica, lo ponemos con azul acá. O sea, además de la fuerza magnética, se genera una fuerza eléctrica. Que si yo tengo una carga Q, va a ir en la misma dirección del campo magnético, o sea del campo eléctrico, perdón, dirección menos J. El campo eléctrico va en dirección menos J, por lo tanto la fuerza eléctrica también va en dirección J. Quiere decir que las cargas positivas, por un lado, sienten una fuerza magnética que las empuja hacia arriba, pero por otro lado, esa misma acumulación de cargas genera un campo eléctrico que va hacia abajo, y se establece una fuerza eléctrica que va en dirección contraria. O sea que va a llegar un momento en que eso llega al equilibrio, en que se va a lograr un equilibrio entre la fuerza magnética y la fuerza eléctrica, y por lo tanto se va a generar una diferencia de potencial estable. El hecho de que se acumulen cargas en un lado y en el otro extremo genera una diferencia potencial, que va a tener esas dos componentes, la fuerza magnética impulsando las cargas en una dirección y la fuerza eléctrica impulsando las cargas en dirección contraria. Entonces, cuando esto logre llegar al equilibrio, yo voy a tener que la fuerza magnética más la fuerza eléctrica deben ser igual a cero. Y eso va a estabilizar la diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia potencial que se genera entonces de esta barra moviéndose con velocidad constante hacia allá? Veamos. Acá me queda la fuerza magnética Q, B, B en dirección J. La fuerza eléctrica menos Q por E también en dirección J, igual a 0. Eso quiere decir que el campo eléctrico, o la magnitud del campo eléctrico que se genera, simplemente es la velocidad del conductor por el campo magnético. ¿Ya? Y la diferencia de potencial inducida, en este caso, sería el E.dl, la integral del E.dl, que en este caso es constante, me queda simplemente E por L. ¿Qué es L? Bueno, L es el largo del conductor. Eso quiere decir que la diferencia de potencial o el voltaje inducido en este conductor va a ser la velocidad por el campo magnético por L. Eso quiere decir, E no tendría un eje, como un eje. Sí, van en el... Sí, lo que pasa es que acá escribí la magnitud nomás, Germán. Claro, E tiene una dirección, va en dirección menos J. Solamente que acá yo pues privilegié la magnitud, porque es lo que me interesa para calcular la diferencia potencial. Entonces, el hecho de que haya un conductor moviéndose con velocidad constante en una región donde hay un campo magnético genera una diferencia potencial en ese conductor. ¿Por qué? Por todo este procedimiento que ya vimos. ¿Alguna duda? Voy a dejar planteado el ejemplo 3, que es el que vamos a utilizar para introducir la ley de Lenz. Ejemplo 3. También es una FEM de movimiento. Y lo que queremos ahora es encontrar la velocidad del conductor en función del tiempo, ¿ya? Y a lo que yo hablaba como un sistema un poco más real es este circuito donde tenemos un conductor acá. Imagínense que ese conductor es como un riel, es infinito hacia allá, bueno, no infinito, pero muy largo. Y sobre ese conductor ponemos acá lo mismo que estábamos analizando. Un conductor que es libre de rodar o de deslizarse en estos rieles conductores, ¿ya? Bueno, en esta circunstancia aquí no pasa nada. Si yo dejo ese conductor y hago que vaya, por ejemplo, con velocidad inicial hacia allá, va a seguir con esa velocidad inicial, no va a pasar nada.
Pero, ¿qué pasa si esto está en una región de un campo magnético constante acá? No voy a dibujar todas las X, pero bueno, en toda esta región el campo magnético es constante. Fíjense que vamos a analizar simplemente esta situación. Como el conductor se está moviendo hacia la derecha, y acá hay un campo magnético, va a sentir igual que recién, una fuerza magnética, ¿cierto? Esperen, sí, va a sentir una fuerza magnética, en realidad. En fin. Sorry, tuve una pequeña confusión. Acá está el conductor que se está moviendo en un principio hacia la derecha, ¿cierto? Y hay un campo magnético que está atravesando esto. Y si nos fijamos bien, el conductor verde, en conjunto con estos conductores negros, forman o formarían una espira de corriente, ¿ya? Un camino cerrado de conducción. A diferencia del problema anterior, acá no hay un camino cerrado de conducción. Por lo tanto, el campo magnético no está atravesando un área y no hay un flujo magnético. En este segundo caso sí. El campo magnético está atravesando una espira de corriente cerrada. Por lo tanto, hay un área que está atravesando el campo magnético. Hay un flujo magnético. Y si el conductor va con velocidad hacia la derecha, esa área está cambiando. Por lo tanto, el flujo magnético está cambiando. ¿Y qué es lo que pasa? Se genera una corriente. ¿En qué dirección se genera esa corriente? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Como se genera una corriente, el conductor que está libre ahí sufre una fuerza magnética, ¿ya? Que después vamos a ver que se opone a la velocidad inicial. Por lo tanto, como el conductor verde va con una velocidad hacia la derecha y siente una fuerza magnética hacia la izquierda, ¿ya? Se va a ir frenando, ¿ya? Y eso es lo que hay que encontrar, cuál es la velocidad del conductor en función del tiempo, ¿ya? Producto de que hay una espira de corriente, hay una variación del flujo magnético, se genera una corriente inducida, y como se genera una corriente inducida, aparece acá una fuerza magnética sobre el conductor. En fin. Entonces el objetivo de esto es encontrar la velocidad en función del tiempo. En este ejercicio F está en J, no, en este ejercicio F va hacia la izquierda, pero no lo van a poder hacer porque yo tengo que explicarles la ley de Lenz, que explica en qué dirección se genera esa corriente inducida. ¿Cómo sabemos si esa corriente inducida gira, por ejemplo, en sentido horario o en sentido antihorario? Bueno, eso viene dado por la ley de Lenz, que vamos a ver el día miércoles, ¿ya? Vamos a ver la ley de Lenz, vamos a resolver este ejercicio y un par de problemas más respecto a eso, y con eso terminamos, ¿ya? De ahí nos viene la semana de receso y nos quedaría una última clase el día miércoles antes del certamen, que obviamente vamos a destinar a hacer problemas también, ¿ya? Eso es todo. No sé si tienen dudas. Profe, a mí me quedó una duda con un signo que puso en el ejercicio del cuadrado, cuando lo separó en 1, 2 y 3. ¿Ya? Y fue en el número 1. Perdón. Ahí, ¿Ahí? en el número I, sí, en el I común. ¿Sí? Sí, un poquito más abajo. En el menos B mayúscula por A por B, ¿Sí? con la forma inducida. ¿Por qué es menos BA? ¿No sería BA solamente? Porque usted puso BAX en un principio, pero luego cambió su signo. No, no, el signo viene dado por la ley de Faraday. La ley de Faraday tiene un signo implícito ahí, menos. Menos el de phi de t. De ahí aparece el menos. La ley de Faraday tiene un menos. O sea, es menos la Sí, variación del flujo magnético. Y por eso hay un sí, menos. pero en ese caso quedaría positivo ambos. Quedaría d phi de B sobre dt, quedaría igual a BA con el otro. No, No no, quedaría menos porque la variación del flujo magnético es positiva. Porque acá, en la situación 1, el flujo magnético va aumentando.
Entonces ese de phi de t es positivo, el flujo magnético aumenta. Por eso el de phi de t acá es positivo. Pero como tiene un menos antes, queda negativo. En la situación 3, eso ahí sí queda positivo, porque el de phi de t en la situación 3 es negativo, porque el flujo magnético disminuye en el tiempo. Entonces de phi de t es negativo, y con el menos anterior se hace positivo. Lo vamos a explicar bien la próxima clase de Baltasar, porque no he explicado todavía cuál es la dirección de la corriente eléctrica que se genera. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta después? Tengo una duda que ver con la corriente conductora del tema también. ¿Cuándo se puede apelar al certamen? Sí, me enviaron un mensaje que entre los días martes y miércoles se les iba a abrir el recurso de apelación para el certamen, ¿ya? No tengo claro, Benjamín, si van a haber más clases después del certamen 3. Tengo que, no me han dado esa información. Pero apenas los sepa, se los voy a comunicar. Le voy a mandar un correo, sí, exactamente. Ya chicos, los tengo que dejar. Si quieren me quedo 2 minutos contigo, Andrés, porque tengo clase en el bloque siguiente, ¿ya? Bueno, nos vemos el miércoles entonces. Que tengan un buen día. Profe, una consulta rápida, así, más que nada teórica y conceptual. Al momento de hacer una instalación eléctrica, ¿cuál es la diferencia entre tener un cable de apelo a un cable continuo? O sea, qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde? Hoy no sé, ahí, Andrés, la verdad son detalles técnicos que yo desconozco. No sé, Ah, ya. te estaría Es, chamullando si te doy una respuesta, porque es que, o sea, yo lo llevaba más a la materia del hecho de que la corriente por un conductor siempre se va en la superficie del conductor. Y entre más conductores, más áreas de contacto hay entre ellos. Pero mi pregunta era ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un conductor de apelo y yo hago la instalación eléctrica con ellos, no sé, pues si yo corto un pelo, al final estoy sobrecargando las otras líneas de los conductores. Yo creo que, no estoy seguro, esto estoy infiriendo, Andrés. Lo que puede pasar es que se puede calentar más el cable de a pelo. Exacto, se puede de hecho se calienta más por si es que un cable se corta Ya. dentro. Aunque no se corte, yo creo que igual se calienta más porque el cable de a pelo tiene más superficie exterior. ¿Ya? Claro. El calentamiento, el efecto Joule, se produce porque los electrones chocan en la superficie, ¿ya? Entonces, si tú tienes más superficie exterior, me imagino yo que se calentará más y perderá más energía ahí. Es una suposición, no estoy diciendo que sea así. Es lo que yo me imagino, ¿ya? Porque, o sea, como yo estoy haciendo la instalación eléctrica en la casa con mi hermano, al momento de que fuimos a comprar el cable eléctrico, decían que ya no casi no estaban vendiendo el cable del conductor, que es un puro hilo, no sé si me entiendes. Sí, Y venden los que tienen muchos pelitos dentro. ya. Entonces, por eso me planteaba la duda de cuál es la diferencia entre los dos, o sea, qué es lo que se podía perder o qué es lo que se ganaba entre ellos. No te sabría responder. O sea, yo pienso eso, pero a lo mejor es lo contrario porque hay algún otro fenómeno que en la práctica se dé y que uno no lo alcanza a ver en la teoría. Tendría que preguntarle a un eléctrico y yo, la verdad, lo desconozco. Ya, bueno, profe, ¿Ya? gracias. Ya chicos, Que los le voy vaya a bien. dejar porque tengo Cuídese. clase ahora. Que estén bien, cuídense. Chau, chau.